Hola. La Iglesia Palabra de Vida de la Cuenca te da la bienvenida. Muchas gracias por estar aquí. Somos una gran familia. Hola, ¿qué tal familia? ¿Cómo estamos? Muy buenos días, buenas tardes o buenas noches, según nos estás observando. Quiero abordar un tema más de la palabra del Señor y es el tema en la carrera de la fe. ¿Cómo dije? Perfecto, en la carrera de la fe. La fe proporciona sensación de comunidad. ¿Sabía eso? Así que la fe en Dios nos puede proporcionar una sensación de comunidad y de conexión con otras personas que comparten nuestras creencias y nuestros valores. Podemos verlo, por ejemplo, en Hebreos capítulo 10, versículos 24 y 25. Se nos insta a considerarnos unos a otros para estimularnos al amor, para estimularnos a las buenas obras. Y aconseja la palabra, no dejen de congregarse como acostumbran hacerlo algunos, sino que anímense unos a otros con mayor razón ahora que vemos que aquel día se acerca. La participación en una comunidad de fe puede proporcionar un sentido de pertenencia y apoyo emocional. La ruta de la fe es un tema importante en la Biblia. Podemos encontrar en este camino muchos ejemplos de personajes bíblicos que demostraron una gran fe en Dios. Estos personajes nos enseñan que la fe es una creencia profunda, una confianza total en Dios, incluso en momentos de adversidad. Aquí hay algunos ejemplos y vamos a analizar estos ejemplos de fe en la Biblia. Vamos a ver, por ejemplo, el caso de Abraham. En Génesis 14, capítulo 1 al 4, Dios le está diciendo que abandone la tierra natal y que se vaya a una tierra desconocida que Él le va a mostrar. Abraham confió en Dios y se va con su esposa y sus sirvientes. Y a lo largo de su vida, Abraham muestra una gran fe en Dios. Incluso es llamado amigo de Dios. Incluso vemos que Dios le pide al final que ofrezca a su hijo, su único hijo, el hijo de la promesa. Isaac es llevado al monte Moria por su padre Abraham y Abraham lo va a sacrificar. ¿Sabe qué? Dios se dio cuenta del estado de obediencia y de la fe de este hombre, porque podemos analizar en este mismo pasaje que Dios podía sacar a Abraham hasta de las espinas y las piedras, podía sacarle a Abraham otros hijos más. Entonces es tan importante analizar la fe de este hombre, un hombre que dejó marcada la historia y un pueblo y muchos pueblos del mundo. También el otro que podemos analizar es Moisés. En el capítulo 14 del Éxodo vamos a encontrar que el pueblo de Israel se encuentra atrapado entre el Mar Rojo y el ejército egipcio. Él los va persiguiendo. Moisés le dice a los israelitas, mira, no teman, quédense quietos y vean la salvación que el Señor les va a traer hoy. Analicemos el capítulo 14 y el versículo 13. A pesar de la situación desesperada, Moisés confiaba en que Dios lo salvaría. Les abrió el mar para que el pueblo pudiera cruzar a salvo. Y vemos cómo cruzaron el mar en seco. Y cuando los egipcios intentaron hacer lo mismo, se encontraron que a medio mar las aguas volvieron a cerrarse. Wow. También podemos ver el caso de David. En 1 Samuel capítulo 17 lo tenemos frente a un gigantón. Esta es una enseñanza muy fuerte y poderosa para nosotros también. Y este gigante filisteo desafiaba a los ejércitos de Israel a un duelo para decidir la victoria en la guerra. Y a pesar del temor de los demás soldados, David se ofrece a luchar contra Goliat. David le dice al Goliat, tú vienes contra mí con espada, vienes con lanza, vienes con jabalina, pero yo vengo contra ti en el nombre del Señor Todopoderoso, el Dios de Israel, a los que has desafiado. Lea 1 Samuel capítulo 17, versículo 45. David confiaba
en que Dios estará con él en todo momento, incluso en esa batalla cruenta, difícil y desventajosa, humanamente hablando. Y vemos que logró vencer al gigante con una sola piedra lanzada con su honda. Otro ejemplo que encontramos es la mujer que sufría de flujo de sangre, y ahora estamos en el Nuevo Testamento, en Marcos capítulo 5, versículo 25 al 34, se nos cuenta que esta mujer había estado enferma durante 12 años. Creía que si ella tocaba solamente la ropa de Jesús, sería sanada. Ella se acercó a Jesús y tocó su manto y fue sanada. Escuche esto, inmediatamente fue sanada. Y Jesús le dijo: hija, tu fe te ha sanado, vete en paz y queda libre de tu enfermedad. Lea Marcos 5, 34. En Hebreos capítulo 11 encontramos una especie de salón de la fama de grandes creyentes de todos los tiempos. La principal cualidad que los une es justamente que todos ellos, escuchen esto, todos ellos pusieron a lo largo de su vida terrenal toda su fe y confianza en el Señor. Y por eso fueron capaces de hacer grandes hazañas. Hoy en día la gente considera como héroes a personas famosas o que tengan alguna capacidad sobresaliente. Sin embargo, en la Biblia se les otorga este título a aquellos que dedicaron su vida para servir a Dios en una actitud de fe. Por eso en el capítulo 11 de Hebreo los conocemos como los héroes de la fe. Es decir, lo que los hizo sobresalir no fue una característica que ellos tuvieran, ni una capacidad, ni un talento, ni nada de eso. Lo que los hizo sobresalir fue haber puesto su fe en el Señor, más allá de toda circunstancia. Es por ello que son destacados y sus vidas sirven de ejemplo para todos los creyentes, para ti y para mí. En este capítulo encontramos que se destaca a las siguientes personas, por ejemplo, a Abel, a Enoc, a Noé, a Abraham, a Isaac, a Jacob, Moisés, Rahab, Gedeón, Barak, Sansón, Jefté, David, Samuel y muchos profetas. Y la frase que agrega aquí el escritor, que dice: ¿y qué más diré?, nos señala que el escritor pensaba que podía escribir una infinidad acerca de diferentes personas que hasta ese tiempo habían entregado su vida a la causa de Dios. Sin embargo, como no terminaría nunca, decide cortar la lista mencionando unas personas más, pero dejando en claro la idea de que fueron muchos los depositarios muchos depositarios de su fe en Dios, aquellos que pusieron su confianza en Dios. En toda esta trayectoria del tiempo, de la historia, de la ruta del tiempo en la Biblia, fueron personas que pusieron su confianza en el Eterno. ¡Wow! Así que encontraríamos héroes de la fe destacados, y tú puedes ser uno de ellos y yo puedo ser uno de ellos también. Esto nos enseña cosas extraordinarias que van pasando cuando nosotros nos disponemos a crecer en Dios y también a creerle a Dios. Mientras que nosotros no nos dispongamos a humillarnos al mismo tiempo al nombre de Jesucristo, el cual debe ser glorificado por la fe, las cosas que van más allá de lo que podemos imaginar podrán pasar hasta nuestro alrededor si no suceden estas cosas. Es decir, vamos en humillación delante del Señor, reconociendo que Él es el Señor y que nosotros solamente somos unos seres creados, finitos, y veremos cómo se va a mover la mano de Dios sobre nosotros. Efesios 3:20 dice: estos hombres no eran diferentes a nosotros, sino que estaban sujetos a las mismas pasiones que tenemos hoy en día. ¡Wow! Aún así, es su fe la que les permitió hacer grandes hazañas para la gloria del Señor. Podemos leer en Santiago capítulo 5, versículos 17 y versículo 18, que dice al respecto de esto: no obstante,
Si queremos ver el obrar de Dios en nuestras vidas, no debemos ignorar la otra parte, el sufrimiento. Estos mismos hombres que vieron las maravillas de nuestro Señor Jesucristo en sus vidas, o de nuestro Dios eterno en sus vidas, también fueron perseguidos, fueron llevando vidas difíciles, tal como sucedió con nuestro Señor Jesucristo. El sufrimiento es la evidencia de que realmente creímos. Léalo, Juan 16:33. Se ha dicho que el sufrimiento es el camino que nos lleva a Dios. Y lo podemos analizar en el libro de los Hechos, capítulo 14, versículo 22. Aquí nos dice que por muchas dificultades es necesario pasar para entrar en el reino de Dios. Así le decían, qué palabra, ¿verdad? Tantas cosas, tantos ataques, tantas situaciones, tantos comentarios, tantas críticas, pero al final de cuentas tenemos que avanzar porque sabemos cuál es nuestra meta y sabemos que no debemos de detenernos solamente hasta llegar a la meta propia. Así que analizar las historias de estos hombres nos inspira y nos lleva a analizarnos a nosotros mismos, de manera que podamos ver si realmente estamos viviendo a la altura del llamado que recibimos. Pero lo interesante de todo esto es que los relatos sobre los héroes de la fe no terminaron en el siglo I, sino que se siguen extendiendo hasta nuestros días. Es por ello que estamos tratando este tema el día de hoy. Y queremos contarte sobre la vida de personas que se animaron por ir por la senda de la fe y les fue bien. El hecho de haber puesto su fe en el Señor Jesucristo, podemos considerarlos verdaderos héroes, porque era causa de muerte en esta etapa de la historia. Afortunadamente Jesús trabaja con una fe del tamaño de una semilla de mostaza. Sin embargo, todos tenemos momentos de duda en nuestra relación con Dios. Y hay varias razones por las que se produce la duda en nosotros. Algunas veces, una causa común es cuando las circunstancias parecen imposibles. Lo peor es que una vez que empezamos a dudar, nace un problema más grande. Este problema es que la presencia de la duda nos hace sentir menos seguros de que Dios va a responder a nuestra petición. Esto sigue empeorando hasta el punto donde empezamos a dudar si somos verdaderos cristianos y empezamos a dudar si somos hijos de Dios e hijas verdaderamente redimidos por Dios. Tal vez te has estado desanimando, has estado deprimido, porque has sentido que tus dudas te han impedido recibir la respuesta de Dios. Pero mira, la confesión del Padre del niño al que Jesús le concedió un milagro, le dijo: sí, yo creo, pero ayúdame a superar mi incredulidad. Afortunadamente, hermanos, Jesús trabaja, ya lo dije, con una fe del tamaño de una semilla de mostaza. Wow. Quiero enfocar el tema y quiero decir lo siguiente: el creyente fiel se mantiene firme en la adversidad, puesto sus ojos en el Señor, firme en la carrera hasta llegar al final. Quiero repetirlo nuevamente: el creyente fiel se mantiene firme en la adversidad, puesto sus ojos en el Señor, firmes en la carrera hasta llegar al final. Bien, estamos leyendo la epístola a los Hebreos, capítulo 12, versículo 1 al versículo 11. Quiero por favor que pongan mucha atención a esta lectura bíblica. Capítulo 12. Por tanto, nosotros también, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia, y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante, puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Considerad a aquel que sufrió tal contradicción de pecadores contra sí mismo, para que vuestro ánimo no se canse hasta desmayar. Porque aún no habéis resistido hasta la sangre combatiendo contra el pecado, y habéis ya olvidado la exhortación que como a hijos se os dirige, diciendo: Hijo mío, no menospreciéis la disciplina del Señor, ni desmayes cuando eres reprendido por él.
porque el Señor al que ama disciplina, y azota a todo el que recibe por hijo. Si soportáis la disciplina, Dios os trata como a hijos, porque ¿qué hijo es aquel a quien el Padre no disciplina? Pero si se os deja sin disciplina, de la cual todos han sido participantes, entonces sois bastardos y no hijos. Por otra parte, tuvimos a nuestros padres terrenales que nos disciplinaban y los venerábamos. ¿Por qué no obedeceremos mucho mejor al Padre de los Espíritus y viviremos? Y aquellos ciertamente por pocos días nos disciplinaban como a ellos les parecía, pero para lo que nos es provechoso, para que participemos de su santidad. Es verdad que ninguna disciplina al presente parece ser causa de gozo, sino de tristeza, pero después da fruto apacible de justicia a los que en ella han sido ejercitados. Estamos reflexionando en el tema. Qué agradable pasaje de la Escritura, y vamos a entrar al estudio de este pasaje. Quiero hacerlo como siempre lo hago, con 3 aserciones espirituales. Vamos con la primera. La primera aserción es una meta bien definida. ¿Cómo dije? Perfecto, una meta bien definida. El escritor estaba hablando a los creyentes en un estado estacionario, inmóviles. Sus consejos podrían expresarse de la siguiente manera: participemos en la carrera, pongámonos en movimiento, en vez de permanecer quietos, avancemos, somos corredores. Diríamos que uno de los mayores peligros de la vida cristiana es simplemente el hecho de permanecer inmóvil, vagando y sin hacer nada. Por tanto, se nos dice que debemos avanzar, debemos caminar en fe. ¿Por qué? Pregunta al aire, ¿por qué? Bueno, en primer lugar debemos analizar la expresión por tanto. Es otra de esas pequeñas frases o palabras que unen este capítulo con lo que ha sido dicho con anterioridad en el capítulo 11. Y eso es lo que sucede aquí. Por eso dice la palabra, por tanto, nosotros también, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos. Mucho tiempo hemos pensado que esos testigos de los que aquí se hablan eran los creyentes del Antiguo Testamento, muchos de los cuales son mencionados en este capítulo 11, y que ellos estaban sentados en las tribunas observándonos a nosotros correr en esta carrera de la vida. Bueno, personalmente no podría pensar en una ocupación más aburrida para ellos que estar viéndonos correr la carrera cristiana aquí en la tierra. Así que ya no creamos que esto sea lo que este versículo significa. Aquellos que sufrieron lo que el mundo consideraría una miserable derrota, también corrieron la carrera por la fe. Y aunque sufrieron y fueron muertos por la espada, fueron tan héroes como los anteriores. Todos ellos testificaron para nosotros. Los pudimos observar al recorrer el capítulo 11, y hubo muchos más en el Antiguo Testamento, como el mismo escritor nos advirtió en esa ocasión en el capítulo 11, al decirnos que el tiempo les faltaría para contarnos de todos los demás que faltaban. Ellos nos dijeron a nosotros, a través de su forma de ser y de su testimonio, que sí se podía. Nos estimularon a recorrer esa misma carrera por la fe y a vivir por la fe. Y en pocas palabras están diciendo, sí se puede. Por lo tanto, la vida cristiana es aquí comparada con la carrera griega. Acuérdense que era un pasaje de la Escritura, es un libro de la Escritura que nace en el contexto del helenismo griego. Y hay muchas figuras aquí que aprender. Así que el Señor Jesucristo es el camino hacia Dios. Y a lo largo del camino, el creyente, como soldado que es, debe mantenerse firme y debe andar como creyente. Pero como atleta, tiene que correr la carrera. Y un día, estimado amigo, un día, vamos a volar, y eso ocurrirá en el arrebatamiento de la iglesia, y será como un viaje a través del espacio hacia la Nueva Jerusalén, la meta de llegada. Aquí tenemos más verbos en el modo imperativo. Y ahora, esta no es en absoluto una señal de peligro que ha sido colocada aquí, pero sí constituye un desafío para nosotros. Ahora, si analizamos todas estas personas que fueron mencionadas, nos están dando a indicar que hay muchas cosas que se pueden hacer y que son sustentables y se pueden lograr. Escuche esto, muy importante.
Así que no tienes pretexto, ni yo no tengo pretexto, y podemos ir en busca de esos derroteros. Y en lo absoluto, siempre habrá una señal de peligro. Y quiero decirles una cosa, siempre estará el Señor allí con nosotros. Así que esto constituye un desafío para cada uno de nosotros. Salgamos de la tribuna donde estamos observando la carrera y vamos a descender a la pista de la carrera de la vida y hagamos lo que Dios nos ha llamado a hacer. Vamos a correr la carrera. Claro que es más bonito ver correr y dar opiniones y criticar, pero es mucho más reconfortante y heroico el correr la carrera. El vivir lo que está viviendo el que está en la cancha corriendo. Donde quiera que Él nos haya llamado a vivir o actuar, vamos a desarrollar nuestra existencia en el camino de la fe. Corramos la carrera cristiana y pongámonos en movimiento para Dios. Esta es la idea total de este versículo. La vida cristiana, repetimos, es una carrera que se puede ganar o perder. Pero es la única carrera en la que todos pueden ganar. El apóstol Pablo lo expresó de la manera siguiente. Escucha lo que dice en su carta, primera carta a los Corintios, capítulo 9, versículo 24. ¿No sabéis que los que corren en el estadio, todos la verdad corren? Vemos que todos corren para obtener un premio. Luego Pablo continúa diciendo en el versículo 26, así que yo de esta manera corro, no como a la aventura. Voy seguro hacia dónde voy y sé exactamente dónde está la meta. Y nuevamente en su carta a los Gálatas, en el capítulo 5, versículo 7, el apóstol reprendió a algunos de sus seguidores diciéndole, vosotros conocías bien quién los estorbó para no obedecer a la verdad. Así que hoy tú y yo podemos estar conscientes y podernos hacer una autopregunta. ¿Quién me estorba? ¿Quién estorba mi camino para avanzar en la fe? O lo replanteamos. ¿Quién estorba mi camino de fe para poder avanzar? ¡Wow! ¿Sí? ¿Qué te impide? ¿Qué te impide obedecer? En pocas palabras, ¿qué te impide obedecer? Vamos a la sección 2. La disciplina como factor de crecimiento. Como dije, perfecto, la disciplina como factor de crecimiento. Miren, el escritor estaba citando aquí a Proverbios capítulo 3, versículo 11 y el versículo 12, donde dice, no menospreciéis, hijo mío, el castigo del Señor, no te canses de que Él te corrija, porque el Señor al que ama castiga, como el Padre al Hijo. ¿Quién quiere? El único recurso de aquellos creyentes para Cristo no era un templo, ni un ritual, ni una religión. Ellos estaban casi marginados de la sociedad en aquellos tiempos. Y el escritor les estaba diciendo que no olvidaran esta exhortación de Dios a sus hijos. A propósito, aquí se utiliza la palabra hijos. En el versículo 5 al 18, la palabra hijos o hijo se menciona 6 veces. Escuchen, y la palabra griega para hijo es huijos, que significa un hijo ya de buen tamaño. Así que estamos hablando de personas con razonamiento para poder actuar y decidir a favor de la obediencia en búsqueda del Señor y aceptar las correcciones de parte de Dios. Hay una gran cantidad de creyentes que piensan que no necesitan ser disciplinados, sino que la disciplina es para cristianos inmaduros, personas que han estado en el camino del Señor por poco tiempo. Miren, un conocido expositor bíblico había llegado a la conclusión que ya no necesitaba ser disciplinado, porque ya había recorrido un gran trecho del camino de la vida. Pero el Señor permitió que contrajera una grave enfermedad para que se enterara de que necesitaba algo más de disciplina. Y la palabra disciplina tiene un significado algo diferente de la idea que muchas veces tenemos en la actualidad. A veces estamos pensando que se refiere a un castigo. La palabra griega es paideu. Y esta palabra paideu en griego significa entrenar o disciplinar. A veces se ha planteado la pregunta, y es una pregunta muy pertinente: ¿por qué sufren los justos? ¿Por qué sufren los justos? Podemos establecer este principio como un axioma de la Biblia. Los hijos de Dios sufren. La Biblia no discute este tema.
La Biblia sencillamente dice que esto es cierto. Por ejemplo, en el Salmo 34, 29 dice: muchas son las aflicciones del justo, pero escucha lo que agrega: pero de todas ellas lo librará el Señor. ¡Wow! Y en el libro de Job, capítulo 5, versículo 7, leemos también: así que las chispas se levantan para volar por el aire, así el hombre nace para la desdicha. ¡Wow! Así que necesitamos protección divina, y las claves están en la Biblia. Le hemos leído en el Salmo 34, muchas son las aflicciones del justo, pero escucha esta palabra, dice: pero de todas estas, o de todas esas situaciones, de toda esa adversidad, lo librará el Señor. Leer los Salmos 34, 29. Y el Señor Jesucristo mismo dijo en el Evangelio según San Juan, el capítulo 16, versículo 33, estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo van a tener aflicciones, pero confiad, yo he vencido al mundo. Incluso el apóstol Pablo también dijo en la segunda carta a Timoteo, capítulo 3, versículo 12, todos los que quieren vivir piadosamente en Cristo Jesús padecerán persecución. En primer lugar, la primera razón por la que sufrimos como hijos de Dios, e incluso como sus hijos ya maduros, es nuestra propia insensatez. Y también puede ser por nuestro propio pecado. En primera de Pedro, capítulo 2, versículo 20, leemos esta palabra: pues ¿qué mérito tiene el soportar que te abofeteen por haber pecado? Aquí se menciona directamente al pecado, que significa errar al blanco, que uno no ha podido lograr el objetivo, a eso se refiere. Y el apóstol Pedro dijo que no había ningún mérito en ello. ¿Por qué estaríamos sufriendo por actuar de manera insensata? A veces tiene que transcurrir bastante tiempo para que tales creyentes puedan buscar al Señor en oración y de expresarle durante mucho tiempo sus sentimientos y que están heridos, y puedan comprender al menos parte del motivo por el cual han tenido que sufrir una gran desgracia. Y quizás nunca alcancemos a comprender plenamente los elevados propósitos de Dios, que nos encontremos en su presencia. Así que creamos esto. Puede haber una adversidad, supuesta adversidad, pero en realidad lo que está buscando el Señor es cumplir su propósito. Está moldeando tu vida. Tú le llamas adversidad y Dios le llama moldeo a tu vida, porque Él quiere cumplir tu propósito en tu vida, en mi vida. Y agrega la palabra: tu misericordia, oh Señor, es para siempre. Así que no desampare la obra de tus manos. Con mucho cuidado sigue trabajando, porque es mi vida la que está moldeando. Yo siento como adversidad, pero al final de cuentas es algo que está perfeccionando. Vamos a la sección 3, el umbral de la disciplina. Como dije, perfecto, el umbral de la disciplina. Este primer aspecto es esencial. La disciplina, la expresión del amor del Padre por su Hijo. El objetivo del Padre de los Espíritus es de educar a sus hijos, de elevarlos, es decir, de hacernos partícipes de su santidad, según dice el versículo 4. Se nota que en este pasaje de Hebreos, la educación dada por Dios a sus hijos reviste tres formas. Él los disciplina y Él los reprende, Él los azota. ¡Wow! Él los disciplina, 1, Él los reprende, 2, y Él los azota, 3. Las dos últimas formas son más severas, pero no son mencionadas más que una sola vez. La reprensión y el castigo son de una disciplina poco frecuente. Escucha esto, muy interesante. La palabra disciplina se encuentra por lo menos 8 veces por su repetición. El Padre nos dice que hace primeramente el llamado a nuestra atención e igualmente a nuestro afecto de hijo para instruirnos, para enseñarnos el camino donde debemos andar, para aconsejarnos teniendo su mirada en nosotros. Él reserva el látigo y el freno a aquellos que no tienen inteligencia. Escuche esto. Lea el Salmo 32, versículo 8 y versículo 9.
quiere leemos el 8, dice el 38, te haré entender y te enseñaré el camino en que debes andar. Sobre ti fijaré mis ojos. ¡Wow! Escucha esto, sobre ti fijaré mis ojos. Tan solamente el hecho de pensar que sus ojos están puestos en mí, líbrame, Señor. Todos los hijos, todos aquellos que por el espíritu de adopción claman Abba, Padre, tiene parte en la disciplina. Tenemos parte en la disciplina. La Biblia dice en el versículo 6, azota a todo el que le acepta, que lo reconoce como teniendo derecho a los privilegios de hijo, por la diferencia que tiene un hijo ilegítimo. Este pasaje nos introduce en la intimidad de la familia de Dios, donde nos coloca porque somos sus hijos. Comprendamos entonces que la disciplina presenta no solamente un aspecto individual en su aplicación directa hacia un hijo, el cual padre va a castigar, sino que también lo presenta en un aspecto colectivo. Los otros hijos de la familia toman parte como testigos, y esto nos hace sin dudar que ellos deben de estar conscientes de lo que están viendo. Deben estar conscientes que es uno de entre ellos que el Padre está disciplinando. Y que actuará así de la misma manera, y esto es necesario con el resto. Ciertamente los padres en nuestra carne han actuado según lo que ellos encontraban bueno, es decir, según su sabiduría imperfecta. Pero esto nos es presentado como una figura fácil para comprender lo que es la disciplina del Padre de los Espíritus. Escucha, Él actúa sin error a fin de que vivamos, es decir, a fin de que presentemos el carácter de su amado Hijo. En este pasaje, el escritor explica por qué los cristianos deben aceptar la idea de ser disciplinados por Dios. Y esto ciertamente toma la forma de corrección y convicción cuando pecamos. Pero también puede involucrar dificultades terrenales. En algunos casos, estas pruebas pueden ser extremas. Lea Hebreos capítulo 11, versículo 35 hasta el versículo 38. La actitud de Jesús es como se esperaba. La respuesta adecuada a este tipo de lucha es que debemos estar confiando en Dios, porque Él está obrando por el bien de los gozos futuros que vienen para tu vida y de los gozos futuros que vienen para mi vida. Léelo, Hebreos 12:2, eso está diciendo precisamente. Este versículo nos vuelve a enfatizar el propósito de la disciplina de Dios, incluso cuando la disciplina es terrible. ¡Wow! Siga leyendo Hebreos 6, versículo 7 y versículo 8. La intención de Dios es hacernos tal como Él, compartir su santidad, tal y como lo admite el siguiente versículo. Esa disciplina nunca nos pone alegre, pero podemos entenderla y podemos aceptarla. ¡Wow! Bien, quiero ordenar las ideas y digo lo siguiente. Hay momentos en la vida en los que queremos renunciar al sentirnos impotentes en medio del sufrimiento que no sabemos cuándo acabará. Pero la aflicción siempre llega a su fin. Ayudados por el Señor, activando nuestra fe, nos da fuerza para superarlo y nos alienta para que sigamos avanzando confiados en el Eterno. ¡Wow! Voy a repetirlo nuevamente. Hay momentos en la vida en que los que queremos renunciar a la fe por sentirnos impotentes en medio del sufrimiento, pensamos esto nunca se va a acabar, pero la aflicción siempre va a llegar a su fin definitivamente. Y esto se va a dar porque vamos a estar ayudados por el mismo Señor. Y Él lo hará activando nuestra fe. Nos da fuerza para superarlo y nos va a limitar para que sigamos avanzando, confiando en el poder del eterno Dios del universo. Bien, hemos concluido, pero continuamos.
En aquella cruz se entregó Jesús, nuestra deuda inmensa borró. Cristo, mis ojos pongo en ti. Cristo, mi gloria y galardón. Te adoro, te anhelo, eterno Salvador. Oh Cristo, mis ojos pongo en ti. Mis ojos